A todos, otro vivo en Mentes Curiosas, ya nos estamos conectando de a poco, perdón de verdad a todos los que viven en España, los que viven en Europa, sé que nos van a odiar, que no nos van a querer tanto, porque metimos un vivo bastante tarde para ustedes, pero bueno, a veces es difícil coordinar con los horarios de Sudamérica, de México, de Argentina, de Colombia y de Europa, estamos siempre como medio en el medio de todo. Ahí ya se conectó, mirá quién se conectó, nuestra invitada del día de la fecha. Así que Juli, voy a buscarte por acá, voy a buscarte por acá. ¿Habrá llegado por ahí? Y sí, pero claramente que llegó la invitación y la recibió la invitación y como siempre la tiró para adelante. Ahí estoy. ¿Cómo Está, les va? en un momento dije, es un fantasma, no había nadie adelante. Me gusta, me gusta, me gusta entrar así. Me gusta ¿Se entrar. escucha bien? ¿Eh? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho un poco bajito. ¿Vos cómo me escuchás? ¿Querés que pruebe sacarme los auriculares locos por las dudas? No, o sea, yo te escucho, pero vos a mí me escuchás. Parece una conversación. ¿Ves que te hablaba de la tía Elsa? Parece una conversación entre la tía Elsa y no sabemos quién. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Bueno, ahí vamos. Bienvenida, Juli Rute, amiga. Es loco porque este vivo lo planeamos así muy rápidamente, como casi todos los vivos que pasan en Mentes Curiosas. Hace muy poquito saliste al aire en la radio, después nos vimos y dijimos, ¿por qué no hacemos un vivo para Mentes Curiosas con todas las temáticas que tocás, que siempre expandís, que contás en todos lados? Y, y me parecía buenísimo lo de Mentes porque un poco charlamos sobre eso. A veces las cosas que uno hace quedan bastante, por más que esté todo globalizado, queda bastante en Buenos Aires, que es nuestro ámbito, ¿no? Los medios de acá. Y lo que tiene de Mentes lindo es que después cuando, más allá del vivo, después cuando lo colgamos, empiezan a verse por un montón de lugares y está bueno expandir ese conocimiento para todos lados, como ya una vez en Vivo en la Radio te dije, decimos con Ernestina, que tenés una manera increíble de contar las cosas. Seguramente la numerología para muchos es muy compleja de entenderla si no caen en el lugar indicado, porque puede ser hasta muy técnico, pero la manera que vos lo contás, que lo mostrás y que lo haces ver es muy simple. Y eso hace que la numerología, como la física cuántica, como la neurociencia, empiecen a ser algo cotidiano y que no sea para, qué mente increíble que tiene y qué ser inmundo que soy yo que no puedo avanzar sobre eso. Lo haces muy llano y eso me encanta. Qué buena onda. Bueno, gracias. Gracias por esta devolución, porque me sirve para entender si voy bien o tengo que recalcular mi GPS. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿qué es la numerología? Todos lo sabremos. Yo voy a ir en algunas cosas, voy a contar lo que más o menos sé, y en otras me voy a hacer el tonto. Con alguien que se choca con la palabra numerología en la web, en un diario, en la tele, en la radio, y dice, ¿qué es la numerología? ¿De qué trata? Bueno, la numerología es una técnica milenaria, hay diferentes tipos de numerología, porque desde que el mundo es mundo, desde que el hombre existe, empezó a entender que este universo se expresa a través de los números, ¿sí? A través de los números y a través de la geometría. Pitágoras, que es el papá de la técnica que yo utilizo, que es el papá de la matemática occidental, claramente él lo entendió mejor que nadie, y fue organizando este lenguaje universal que es matemático, ¿sí? Armando una técnica, igual que aprender a hacer ecuaciones. Nosotros vamos al colegio y nos enseñan a hacer ecuaciones, o nos enseñan a hacer cálculos de lo que fuera, bueno, ejes cartesianos, todo eso está implicado adentro de la numerología. Nada más que en vez de entender cómo funciona, cómo levantar un edificio, cómo funciona una molécula de hidrógeno, lo que hace la numerología pitagórica es entender cómo funcionamos nosotros a través de los números que nos recorren. O sea, que la numerología es el lenguaje, ¿sí?, que encontró Pitágoras para describir de qué estamos hechos, cómo nos comportamos
¿Dónde están nuestros recursos? ¿Dónde están nuestros patines? ¿Y para qué bajamos? Inclusive, el tipo entiende para qué hacemos cada encarnación. Haces como un freno en la numerología pitagórica. ¿Hay otra o hay otras ramas de numerología o es como la rama de numerología? Hay muchas ramas de la numerología. Yo soy muy fan de Pitágoras porque mi cabeza funciona de manera muy científica y entonces entiendo que es el lenguaje más simple y más llano, como vos dijiste antes, que a mí me ordena, ¿ok? Me trae explicaciones concretas de las cosas. Hay otras numerologías que no es que sean peores, ¿sí? Ninguna es mejor ni peor, pero que manejan otro tipo de lenguaje, un poco más abstracto, un poco más menos empírico, donde se trabajan otro tipo de planos energéticos que están buenísimas, ¿sí? Pero como yo soy bastante terrenal, aunque no lo parezca, necesito mi GPS, literalmente necesito mi GPS que me va a decir si conviene para la derecha o para la izquierda. Y esto es lo que hizo Pitágoras. Cuando alguien, yo creo que todas las técnicas, las ciencias, y más en esta época de mucha introspección y autoconocimiento, de hecho hiciste un montón de vivos en la época de la pandemia, ¿no? De cómo nos empezaba a acomodar hacia distintos lugares de introspección y de autoconocimiento. Eh, a veces cuando, y lo he charlado con amigos, cuando escuchan sobre numerología les parece muy difícil ellos mismos aplicarla. O sea, si uno por ahí quiere hacer una meditación guiada, puede hacer una meditación, puede poner en YouTube, o sea, podemos guiar nosotros una meditación, uno mismo puede ponerse música y hacerlo. ¿Es difícil para alguien que recién comienza a acercarse a la numerología, aprender, o te lleva mucho tiempo? No, no, es como ir a la escuela, ¿sí? Cuando vos entras a primer grado, lógicamente no vas a entender lo que aprendes en séptimo. Esto es una realidad porque en este planetita escuela todo requiere de una experimentación, ¿sí? Para que la información se vaya ordenando como corresponde. Entiendo que para la gente sea difícil creer en la numerología, porque no solamente el número es un lenguaje muy abstracto y si no lo sabes leer es imposible que entiendas, ¿sí? O sea, es como que yo me vaya a Katmandú y escuche un idioma desconocido, pero además, como la numerología está basada en las frecuencias electromagnéticas de los números, ¿sí? ¿Qué significa frecuencias electromagnéticas? Es exactamente lo mismo que escuchar una nota en un instrumento, ¿sí? Un instrumento, vos tocas do mayor o lo que fuera, y eso va a tener una frecuencia vibracional que el que está enfrente te va a decir, che, pero qué lindo suena. Bueno, los números no tienen sonidos, ¿sí? Pero tienen frecuencias electromagnéticas, ¿sí? Que se leen, y yo me ocupo de traducírselo al que no lo sepa, pero lo que voy a hacer es traducir algo muy concreto. De hecho, bueno, ahora te metiste en algo que te iba a preguntar dentro de un rato, porque a mí me gustan mucho los solfegios. Muchas veces cuando voy a dormir o en algún momento me pongo solfegios en auriculares y otras veces cuando puedo, con un equipo que tengo acá atrás, que tiene parlantes bastante grandes, me los pongo, ¿no? Y los meto y medito con los solfegios que me den en todo el cuerpo. Y solfegios tienen que ver con notas, tienen que ver con notas puras. De hecho, el solfegio del 432, que está enlazado con nuestro chakra corona, que es un la, es la vibración de un la, y que pues eso lo hemos contado con una amiga en común, con Caro Cancio, en otro vivo también acá en Mentes, que en la época del nazismo, los encargados de cambiar la afinación de los instrumentos musicales de 432, que era esa conexión con otros planos de nuestro chakra corona, fueron los nazis, que lo cambiaron a 440, que es la afinación que conocemos, y que por eso muchas veces cuando los bebés entran en la panza de su mamá, te dicen ponerle música clásica que se calman, tiene que ver con esa baja de frecuencia que hace eso. Entonces, esos números tienen que ver. Ahora, ese, ese 432, como hay un montón de solfegios que van a poder encontrar en las redes, numerológicamente, ese 4 con ese 3 con ese 2, ¿significa algo más que la nota que significa? Por supuesto que sí. Eso te va a dar un 9, y el 9 es una
es un funcionamiento muy específico, ¿sí? Para que la gente entienda qué es lo que hace, por lo menos la numerología pitagórica, que es la que yo entiendo mejor que ninguna, es que lo que va a hacer es explicar el comportamiento, insisto, atómico que está disponible en el campo, se dice. ¿Qué significa campo cuántico? Para los que no saben, y bienvenidos a este mundo, lo que nosotros llamamos universo, los científicos llaman campo cuántico, ¿sí? El campo cuántico es un espacio infinito donde se entrelazan infinidades de frecuencias electromagnéticas. Y en esas infinidades de frecuencias electromagnéticas van pasando cosas. Algunas cuestiones las podemos ver con la CPU que tenemos acá abajo, otras no. Pero que no las veamos no significa que no estén. Por lo cual, cuando vos, volviendo a tu pregunta, cuando vos escuchás el sonido, ¿sí? Sea 432 o 550, o hay frecuencias mucho más altas que hay que sostenerlas, porque mueven frecuencias complejas, no solamente estás escuchando, sino que además están pasando un montón de cosas, ¿sí? En función de lo que está sonando. Y está sonando un 9, y está vibrando un número 9 con lo que eso implica. ¿Qué implica un 9? Bueno, van a implicar un montón de cosas. Va a implicar soltar, va a implicar editar, va a implicar hacer tesis, o sea, todo eso que vos estás escuchando va a generar un funcionamiento específico en vos. Pero yo te hago esta pregunta a vos. Si vos vas al traumatólogo, porque te lesionaste el codo, y el chabón te pone electrodos, ¿está bien? O te hace magnetoterapia. ¿Por qué salís diciendo, oh, qué joya que estoy, esto va, qué sé yo, y salís sintiendo, o sea, ¿qué diferencia te pensás que hay entre un magneto, ¿sí? Y escuchar esto que vos me estás diciendo, o atravesar una frecuencia matemática? Ninguna. Ninguna. Entonces, para los que no están entendiendo cómo funciona la numerología, lo que van a estar haciendo es comprender frecuencias que nos recorren y que están disponibles para sanar, para evolucionar, para direccionar hacia donde necesitamos, para resolver cosas. Son datos, son ejes cartesianos y datos específicos, igual que ir al traumatólogo. Antes de continuar, bueno, saqué los comentarios porque para mí es muy difícil verla a Juli y no verla a Juli. Porque cuando van conectándose, yo veo Marta se conectó, se unió, entonces tengo todos nombres que van aplastando la cara de Juli y es muy raro, ¿no? Es como tenerla enfrente de casa y hacerle todo el tiempo con la mano así en la cara y no verla. Entonces cuando avancemos por ahí con preguntas que quieran hacer y cositas, o por ahí si alguno se quiere conectar, metemos un tercero ahí dando vueltas, o una tercera, meto los comentarios de nuevo, así puedo verla y me parece más fluida la charla, por lo menos me parece más normal en mi caso que la estoy mirando. ¿Cómo aplican las leyes universales? Por ahí hasta lo que pasaba con Hermes, ¿no? De las 7 leyes que Hermes contaba hace miles de años, que tienen que ver con el universo, con lo que es arriba es abajo, con lo que es adentro es afuera, ¿no? Esas reglas, esas leyes que son así, que un día lo hemos charlado, o sea, hay cosas que no se discuten porque son de una manera, es como 1 más 1 es 2, podemos estar 6 años discutiendo y el resultado siempre es el mismo. Entonces, esas leyes universales, ¿cómo aplican en los números y en nosotros? Los números son el desenlace de esas leyes. No es que son algo, no están fractalizados. No es que las leyes herméticas te mandan para un lado y el número no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que hace el número es explicar el desenlace de esa ley. Si vos vas a hablar de del número 6, vas a hablar de cómo es arriba y es abajo. Si vas a hablar también, por ejemplo, de un número 2, vas a poder estar hablando de la ley del espejo. O sea, los números, que por lo menos el ser humano los utiliza en diferentes gestiones, desde hacer numerología hasta levantar un edificio, insisto, o hasta hacer, irte a sacar sangre y que aparezca un dato con números que te dicen que vos tenés X cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo 3 millones, y decís, con razón me siento para el culo, estaba anémico, ¿no? O sea, los números son información
concreta de todo lo que nos rodea. No importa dónde lo apliques, ahí va a haber un número. Ahí va a haber un número que va a estar hablando de eso. Por lo cual, las leyes herméticas, que son leyes, no son creencias, como vos decís, a cada ley le corresponde un patrón matemático. ¿Por qué a las personas se les hace muy difícil, muy complicado a veces? Primero, el humano necesita ver, ¿no? Para creer, pero es loco porque creemos en un montón de cosas que no vemos. O sea, creemos en el amor, creemos en el odio, creemos en la pasión, creemos en cosas que realmente no las podemos tocar, sino que son producto de nuestras ganas de creer en algo. Pero cuando empiezan a cruzarse estas leyes herméticas, empiezan a cruzarse los números, y le puedes decir, mirá, los solfegios, o te pueden ayudar a acomodar frecuencias dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, y en tu campo, ¿no? En tu casa. Por eso cuando uno entra a un lugar siente que hay como un ambiente raro, porque está todo bastante desarmonizado. El cuerpo está comprendido de geometría sagrada, y esa geometría sagrada también abarca a cualquier ser vivo dentro de este planeta hermoso y fuera del planeta también. Entonces, si todos tenemos lo mismo, terminamos siendo un todo. ¿Por qué al humano le resulta tan complejo entender que somos un todo? Porque estamos maleducados, ni más ni menos. Somos unos maleducados. Yo siempre explico que por lo menos Occidente, Oriente, de alguna manera la entendió un poquito más rápido y hay muchas cosas que las incorporaron. Pero en Occidente, por el tipo de cultura que nos atraviesa, por lo menos hace 2000 años, hay muchas cosas que trataron de ocultar, porque todas estas cosas se empoderan un montón, y no porque la vida va a ser, digamos, un lecho de rosas, sino porque el saber es poder, y esto me va a ayudar a mí a ser más libre, absolutamente más libre en mi propio funcionamiento. Entonces, las religiones judeo-cristianas, sobre todo, se han encargado de adoctrinar y dogmatizar algunas cuestiones para que algunos poquititos la roqueen. Y si lo fractalizamos... Es creer que sos culpable de un montón de cosas, ¿no? Esa devoción que hay en la religión judeocristiana de la culpa, ¿no? De la responsabilidad extrema del humano, de todo lo que está pasando es culpa tuya, y si no pasa también es culpa tuya. O sea, y tenés que estar adoctrinado, porque si vos te vuelves obediente, te vas a ganar el cielo. Y si no, chau, cagaste, vas al infierno y se te terminó la historia. Y no se habla de la reencarnación, y no se habla de las frecuencias disponibles que tenemos, no se habla bueno, de muchas cosas que de vuelta, algún par no les vino bien en algún momento, y entonces, tácate. Por eso se llama, todas estas cosas son herméticas, ¿ok? O sea, están metidas adentro de un tupper y el que es curioso las encuentra, y el que no, no. Como mentes curiosas, dice, che, a ver esta loca en qué anda, y acá estás vos haciéndome preguntas. Entonces, nosotros venimos de una cultura donde Descartes impuso pienso, luego existo, donde Newton hablaba del átomo como partícula y no como frecuencia de onda, y cuando... ¿hasta dónde los dejaron y hasta dónde pudieron y hasta dónde quisieron? ¿Cómo? Ellos, ¿hasta dónde pudieron, hasta dónde los dejaron y hasta dónde quisieron avanzar? Hicieron hasta donde los dejaron. Y hoy en día pasa lo mismo, no te creas que hoy en día esto no pasa. Acá abajo vamos haciendo lo que podemos, no vamos haciendo lo que queremos, ¿sí? Porque todavía hay una cultura un poco opresora u opresiva, y además, ¿por qué opresora? Porque el miedo paraliza, y cuando uno quiere hablar de lo que no se ve, salir de los constructos comprendidos, da mucho vértigo. Por lo cual yo me pasé muchos años de mi vida como Don Quijote contra los molinos, tratando de explicarle a quien tenía delante el recurso alucinante de lo que no se ve, y después me desgasté tanto que dije, pará. La naturaleza es muy sabia, el que resuena con esta frecuencia de onda va a llegar solito. Y optimicé mi energía, y el que está preparado, digamos, se brinda a estas cosas, y el que no, no, y está todo bien, ¿eh? O sea, está todo bien. ¿Qué dicen los números? De
2023, del 2020, ¿de qué? En los números, ¿qué nos muestran los números? Cuando alguien busca en numerología, ¿qué busca en los números? Mucha gente viene acá sin saber dónde cae, que eso es genial. No, me mandó una amiga, me dijo que tenía que venir. No, te escuché en un vivo y bueno, y caí. O sea, la gente no tiene ni idea lo que va a encontrar acá cuando viene. Pero la gente cree que yo hago adivinación, ¿sí? Que voy a llegar acá y te voy a adivinar. Lo que no entiende es que vamos a leer literalmente el contrato existencial de una persona. Entonces, cada número que va a recorrer tu carta te va a explicar, insisto, no solamente de qué estás hecho, sino inclusive qué tipo de experiencias contrataste. Porque no se olviden que esto es un GPS. Yo puedo poner el GPS en el auto y cuando llego a un lugar, ¿sí? También sé de dónde partí. Entonces, yo puedo ver a través de los números de dónde viene esa persona, qué experiencias tuvo que recorrer para algo, o sea, el famoso para qué y no por qué, y puedo entender hacia dónde conviene que esa persona se dirija. O sea, que el número te va a explicar a qué bajaste, dónde conviene de qué manera conviene que funciones para lograr la misión que vos traes acá, dónde van a estar los impedimentos, por dónde conviene salir. O sea, se ve mucho, mucho, mucho en una carta numerológica. Insisto, empezás a amigarte con tu contrato. Si te fumaste chinos a pleno y no entendés por qué me tocó a mí y por qué me pasó esto, porque yo escucho cosas muy tremendas acá adentro, ¿sí? Porque cuando abrís la carta, en 2 minutos, vos le mostrás a esa persona lo que ese número significa y lo que ese número le iba a traer, porque su conciencia tiene que pasar por ese ejercicio para subir. Qué difícil cuando uno va, porque me ha pasado ir, y primero uno tiene que estar dispuesto a ver, uy, qué difícil, porque no quiero que sea muy personal, pero cuando uno va me pasa a mí, ¿no? Viene alguien a armonizarse y siempre quieren estar bien, ¿no? Seguramente cuando van a una tarotista también le encantan las cosas buenísimas que le pueden contar por delante. Y lo que me pasa con la numerología es que te muestra en la cara, como un cachetazo, todas esas cosas que vos contabas recién, ¿no? Que van para atrás y que uno necesita en un momento agarrar como un hilito, ¿viste? Y empezar a unirlas una con una y hacer como una cadenita, decir, bueno, en verdad todo esto era por todo esto, esto y esto y esto. Y puede ser que en lo más cercano en el tiempo uno no vea esa luz. Pero finalmente todo termina también siendo decisión de uno mismo y esa luz termina llegando. Y lo que vos contás como este GPS, que es como esa foto de toda nuestra vida, es muy fácil cuando la contás. Aunque tenga noticias no copadas, aunque tenga partes de esa foto no están buenas, siempre hay luces en ese camino que te dan, ¿no? Como una posibilidad, más para encararlo. La posibilidad siempre está, pero como para encararlo, decir, bueno, todo esto pasó, mira todo lo que viene. Y lo entendés de una manera muy fácil. Porque esto es para que la gente entienda y digamos, no se asuste. Pitágoras es un tipo que nos brinda un recurso para que nosotros subamos escalones, no para que los bajemos. Entonces, el trabajo que yo hago es mandarte a tu mejor versión. Yo siempre explico, ¿no? Yo no te puedo pedir nada que vos no hayas contratado o nada que no esté en tu carta. O sea, yo no te puedo pedir que vos seas rubio si vos naciste morocho. No te lo puedo pedir. Pero si yo entiendo que vos te podés tunear un toque sound, ¿sí? Para ponerle onda a tu cabecita, yo te voy a decir, che, mirá que este look está disponible y va a valer la pena. Y si la pasaste como el culo, hablando mal y pronto, en algún momento de tu proceso de vida o la estás pasando mal, yo te voy a dar el recurso, ¿sí? Que Pitágoras nos brinda para que vos salgas del barro. Porque el universo entero, el campo cuántico, la fuente, Dios, ponle el nombre que se te ocurra, lo único que necesita son evoluciones conscientes.
no le interesa que vayas al barro. Si vos vas al barro, es porque tu libre albedrío necesita pasar por eso, porque lo que se dice en psicología, marco referencial, no te acompaña para que vos utilices esos recursos, ¿sí? Pero toda esta herramienta matemática es para que vos la roquees. Nunca, nunca para que vayas para atrás. Y es así de Ponele, fácil, como cuando vos decís, che, lo decís fácil. ¿Sabes por qué lo digo fácil? Porque es mucho más fácil de lo que vos te pensás. eh, Poné que hay alguien que nos está mirando, seguramente de los que nos miran ahora, o cuando lo colguemos en Facebook en mente o suban en Instagram, empieza a tener miles de reproducciones. Y hay alguien que, como a todos nos ha pasado, que en un momento tenemos el barro hasta acá y decís, bueno, en verdad no es tan fácil estar saliendo de ahí. No, uno a veces desde la vereda de enfrente ve el problema ajeno con una solución muy fácil y uno está en medio de esas fuerzas centrífugas de mierda y no podés escaparte porque te tira para adentro y no podés ponerte, viste, en perspectiva, en tercera persona para decir, esta es la solución. A estas personas que de verdad están hundidas en una depresión o no pueden avanzar, no encuentran esa punta del ovillo para decir, bueno, me agarro de acá y de acá empiezo a avanzar a donde me lleve, pero que necesito una puntita de mierda para avanzar. ¿Qué es lo primero que la numerología les puede contar vos, mezclando la parte que sabes de física cuántica, de neurociencias, de numerología y de psicología, que mezcla todo un quilombo tremendo? ¿Qué es lo primero que esa persona debe tomar como para decir, ok, empiezo a caminar? Bueno, va a tomar todos los recursos que yo tengo estudiados, o sea, no solamente desde la numerología, donde yo, acordate que los números no son ni buenos ni malos, los números son polares, ¿sí? Como el universo. Si bien está un número que puede ser un poco más picarón que otro, ese número, así todo, va a tener su lado A, que es el que uno necesita. Por lo cual, lo primero que le voy a explicar es que yo, a través de los números que esa persona tiene, ya se va a manifestar la solución, ya se va a manifestar cómo salgo de acá, ¿está bien? ¿Por qué? No por un acto mágico, ¿sí? No por un milagro, sino porque literalmente el contrato del ser tiene una frecuencia electromagnética disponible que tiene su polo positivo. O sea que simplemente es como ir al supermercado y agarrar en la góndola, ¿sí? Ese sería el que estaba disponible, que capaz que vos no lo estabas mirando porque le estabas dando la espalda, porque estabas mirando el de precios cuidados, ¿entendés? Entonces, tanto foco en precios cuidados no te hace ver uno que dice, che, pero esto no está tan caro, me parece que es mejor, tácate. Entonces, el número te va a traer inmediatamente la salida en función de lo que signifique ese número. Eso por un lado. Por el otro lado, yo tengo un posgrado de psicoinmunoendocrinología, yo le explico a la persona, hay ejercicios específicos que se hacen para que la persona aprenda a cambiar ese chip, pero ese chip de vuelta no se cambia por pensamiento mágico, ese chip se cambia cambiando neurotransmisores en el cerebro, esto te debe haber explicado Caro Cancio cuando hiciste ese vivo. Entonces, si yo sé por dónde está la salida y le puedo explicar a esa persona cómo tiene que hacer un presetting, ciertos ejercicios específicos para adoctrinar su cabecita, para ponerle la falopa de la buena, en vez de estar con noradrenalina, ¿sí? Otro recurso que se pone adentro del consultorio, más entender cómo funciona el cerebrito desde lo terapéutico, se encuentra mucho más fácil la solución, porque la solución siempre está. El problema es que el que no la encuentra es porque está intoxicado de noradrenalina y cortisol. Pero cuando vos neurohackeás eso a través de ejercicios, de pensamiento, de ciertas actividades o lo que fuera, la propia biología, ¿sí?, va a despejar la nube. Vos Toda lo esta podés hacer a través, cosa que pasa en el cuerpo. claro. O sea, ¿Qué, vos lo qué sabés. pasa con esto que hace poquito hablamos? Hay como una creencia y una cultura que estamos obligados a dar, que una persona es buena en cualquier aspecto de la vida, solo cuando da, y está muy mal visto en momentos esperar y recibir, ¿no? Es una persona que recibe, que merece,
Es como que si das, sos muy bueno, pero si un día te sentás a recibir, está mal visto. Y hace poquito hablamos, ¿no? De ese desbalanceo de, yo tengo una gran tendencia, lo hemos charlado, a dar, ir, y en un momento decís, fui tanto que me olvidé de recibir. Y se desbalancea todo, interna y externamente. Y hay mucha gente que también le pasa, ¿no? Son creencias hasta familiares, religiosas, que uno tiene que dar y nunca tiene que recibir porque tiene que seguir dando. Y al final todo el planeta da y nadie recibe y somos todos una porquería. Tal cual. Y mirá lo que te voy a decir, porque estás marcando algo que es filosóficamente muy interesante. Este planeta está hecho mierda, no solamente porque hay algunas personas que tienen sus intereses, sino porque además ese desajuste electromagnético entre lo que uno da y debe volver. Yo lo que te expliqué la vez pasada es que hay un número que representa esta ley, no creencia, que es la ley electromagnética, que no vamos a atorrar a la gente, pero el átomo tiene una cosa que se llama protón y otra cosa que se llama electrón, uno emite, el electrón emite energía, el protón chupa, ¿no? Toma esa energía y se produce una homeostasis perfecta para que el átomo se convierta en partícula, ¿está bien? Es una ley. Si esta ley no existiera, no puede existir el universo entero, ¿está bien? Bueno, entonces, según las creencias que nos inculcaron las religiones y los dogmas, esta cosa de estar receptivo o merecedor pareciera que te vuelve egoísta o garca o lo que fuera. ¿Está bien? Es esto que vos explicás. Cuando uno está siempre en una posición de acción y no de recepción, empieza a desbalancearse la historia, energéticamente hablando. Y esto genera una masa crítica muy densa, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque la densitud electromagnética colectiva, donde uno va a pérdida todo el tiempo, ¿sí? En algún momento se va a manifestar con, vamos a ponerlo de manera más empírica, con piquetes, con estallidos sociales, con lo que fuera, porque la gente se termina empachando, ¿sí? de la pérdida, vamos a decir así. Entonces, cuando uno trabaja la ley, lo que está haciendo justamente es levantar la frecuencia colectiva, porque si todo damos, pero también somos merecedores, aprendemos a recibir, aprendemos a estar estallados de electrones, porque el universo es un estallido de electrones en su mejor versión, el mundo sería otro. Pero si esto no te lo explican en el colegio, no te lo explican en la facultad, no te lo explican como corresponde, vos te quedás con la creencia, ¿sí?, de que hay que poner la otra mejilla aunque te pongan cachetadas. Y eso no es una ley, eso es una doctrina. ¿Cómo vas a poner la cabecita para que te la corten? Contame, ¿dónde se vio una cosa igual? Es una locura. Entonces, yo siempre cuento esta anécdota, que es que cuando yo estaba haciendo el posgrado de psicoinmunoendocrinología, empezaron a pasar figuras en una de las clases, y una de esas figuras era un Buda. Y ese Buda es panzón. Yo pregunto, che, ¿por qué el Buda es panzón? ¿Cuánto raviol puede comer una persona, o sea, un ente tan espiritual? Y mi profesor, que andaba un poquitito en esta, como nosotros, me contesta, el tipo está estallado de electrones, no de ravioles, me dice. Yo me quedo así y digo, joder, me dice, no, lógico, si el tipo es una representación de la frondosidad universal, está opulento, el pibe está opulento, no está gordo. Al 100%. Yo siempre te digo, ¿o acaso ves un atardecer espectacular y decís, ay, cuánto rojo, escala de grises, por favor? O mirás para arriba a las estrellas y decís, che, pero cuánta galaxia al repedo, ¿qué es esto? No, el universo es un estallido de electrones. A nosotros nos enseñaron a estar en la carencia, no en la abundancia. Pero ser abundante es ser garca. No, este tiene mucho, seguro que sabe qué. No, andás a ver a quién se la fumó. No, abundancia en todo sentido. Plata, salud, amor, todo lo que tu propio átomo está listo para vibrar. Depende absolutamente de nosotros qué frecuencia le vamos a poner
a nuestro propio átomo. Mientras hablamos, voy a poner los comentarios, porque vamos a hacer un vivo de 45 minutos, y en este momento quedan 10 minutos. Dale. No lo vamos a hacer de una hora, porque haremos otros vivos, se cortarán pedacitos para poner en Reels, y además, porque tampoco vamos a hacer que des una clase. O sea, no. A mí me encanta, doy clases, a mí me encanta, soy re maestra ciruela, porque entiendo que esta información que está disponible, mi deber es compartirla. O sea, para eso me levanto todos los días, es lo que le dio sentido a mi existencia. Vayan pensando preguntas en estos 10 minutos que quedan, escríbanla y las vamos leyendo a ver qué pasa. Hace mucho tiempo, a mí me gustan mucho los números Agesta. Agesta es un vidente, un medium, como quieran llamarlo, canalizador colombiano, que ha canalizado muchos números. Cada número, hay varios que significan, ¿no?, que van hacia el mismo lugar, pero ha canalizado un montón de números. ¿Por qué las 45 veces de repetición del número? Porque mucha gente dice, pero ¿por qué no puedes decir una vez y listo? ¿Por qué las 45 veces de repetición del número antes de el está hecho y bla, bla, y toda la frase, que después lo voy a subir acá en Mentes Curiosas para que lo tengan? Les voy a poner algún link con algunos números con los básicos, los que más buscan. Pero ¿por qué las 45 veces de repetición de ese número antes de terminar? Porque, de vuelta, el número 45 va a dar un 9, ¿sí? Y el 9 es un número de síntesis y de cierre, de coronación, vamos a decir así. El universo, el número 9 es el número, digamos, más fractalizado en el universo, ¿está bien? Y el 45 se llama la regeneración, ¿sí? Donde uno regenera, el 4 es reestructuración y el 5 es cambio, ¿está bien? O sea que el número 45 tiene mucha información ahí adentro, electromagnéticamente hablando, por eso hay que repetirlo 45 veces. Para que la gente entienda esto, Pablo, porque acabas de poner sobre la mesa algo muy interesante, los códigos sagrados de Agesta son, de alguna manera, canalizaciones de frecuencias electromagnéticas disponibles en el campo que el tipo le puso los números que representan esa frecuencia. Y para que la gente entienda que esto no es, insisto, pensamiento mágico, es como si yo te dijera que vos vas con el auto y querés escucharlo a Pablo Valente en la radio. ¿Está bien? Vos sabés que Pablo Valente... Ya no, porque me fui el viernes de la radio, así que si me ponen no voy a estar. Pero coming soon, habrá ese espacio tan merecido donde vas a poder decir 1,5 millones de cosas. Entonces, vos decís, bueno, ¿sabes qué? Quiero escucharlo Pablo Valente, listo. Pongo voy a decir cualquier cosa, la 88.4, listo. Cuando vos vas al dial y ponés la 88.4, lo que está haciendo la antena de tu coche es tomar esa frecuencia electromagnética en el campo, la baja y vos entras a escuchar a Pablo. Y pasan cosas con eso que escuchás. Entonces, cuando vos repetís los números sagrados de Agesta 45 veces, vos lo que estás haciendo es vos emitir al campo información que el campo lee. Esto es física cuántica, es muy complejo de explicar, pero estamos hablando de física cuántica. Vos estás emitiendo información al campo que el campo lee, y ese campo que está en la misma frecuencia que vos estás emitiendo, hace match. Se llaman frecuencias congruentes. Para los que tienen Tinder o Happen, bueno, hagan de cuenta que al que les gustó, matchearon y del universo dijeron, ¡ay, mira qué lindo! Está Julia abajo. Ping. Ahí vamos. Es así. O sea, simplemente es un match, ¿entendés? Entre la frecuencia que vos emitís y la frecuencia que te espeja el campo. Que es exactamente el mismo sistema de radio, de televisión o de cualquier aparatejo que mida rayos ultravioletas o rojos. Es exactamente lo mismo. Esto es lo que este chabón canalizó a través de los números que se repiten esas 45 veces.
en la repetición de los números a gesta, porque hay un montón de formas de hacerlo. A mí me gusta, por ahí durante varios días, que siempre son 3, darle a un número, ¿no? Porque a veces te dicen, mezcla estos 48 números, y en verdad es un chino que tiene que estar concentrado 6 horas haciendo y la vida se te pasa diciendo un número. ¿Cómo es el recomendable? ¿Cuál es el recomendable? Hacer 1, hacer 2, hacer 3, enfocarte en cuál es la búsqueda dentro del listado, que es enorme, cuáles son los que en verdad me necesito, me vibran, estoy en búsqueda. O sea, todos los que quieran ir a buscar los números sagrados de Agesta se metan en internet, ponen códigos sagrados de Agesta, les van a aparecer 800.000 PDFs con 1,5 millones de números. En el caso de tomar, vos podés poner código sagrado de Agesta para moco verde, ¿está bien? Si te interesa. Y te va a saltar ese número y lo vas a repetir. Capaz que hay más de un solo número para el moco verde. Entonces, vos lo vas a repetir las veces que vos necesites, que a vos te resuene repetirlos. O sea, cuando hablamos de repetición hablamos de packs de 45 menciones, vamos a decir así. Si yo lo quiero hacer 3 veces en el día, porque necesito terminar de integrar eso, lo hago 3 veces en el día. En el momento que me cansé, o que no lo digo más, es porque ya no hace falta seguir repitiéndolo. De repente te pasás 3 días sin decir ese número porque no te resuena, y pasan 5 días y decís, ay, necesito convocar de vuelta esa frecuencia. ¿Está bien? Y la volvés a activar. Chicos, es como tener los 500 canales de la tele. No todos los días pasa por los mismos canales. A veces ves más un programa, a veces ves otro, a veces dices, ay, ya hace mucho que no lo veo a Juan Carlos Mesatiki, y pones ahí, o sea, lo que vos vas necesitando lo vas utilizando. Esto no tiene un menú específico. Está buscando ¿cómo ayudar para vivir en abundancia? Es una pregunta que hace María Victoria, que no sé de dónde será, pero bueno, pregunta eso. ¿Cómo Recuerden que 4 minutos, 4 minutos. ¿Cómo ayudamos? Ayudamos empezando por casa. Si vos querés que la gente que te rodea vive en abundancia, la primera que tiene que encender el dimmer sos vos. La primera que tiene que entrar a vibrar alto con certezas, ¿eh? Vamos a hablar de certezas. En el momento donde uno no termina de confiar en su propio deseo, se produce un cortocircuito en el campo cuántico. O sea que si vos querés ayudar a un otro, tenés que empezar por vos, porque esto contagia. Es como prender un farol en un ambiente oscuro. O sea, tu propia frecuencia elevada, ¿sí? Para el que esté listo recepcionarla, la va a recepcionar y le vas a ayudar a subir su dimmer. El que no, no. Y ni te gastes ahí. Es como querer decirle a una persona que deje de estar triste mientras vos estás triste y llorando, ¿no? Primero tenés que entrar con una alegría casi exultante, que te explote por el cuerpo, y es la primera manera de contagiar. O sea, es muy difícil que uno pueda contagiar algo que a uno no le está pasando. Primero porque el que está enfrente, al verte, ya tiene una reacción físico-química y hasta energética de lo que está viendo y está, ¿no?, sintiendo de vos que venís. Así. Si venís prendido a fuego, vamos para adelante, es muy difícil, vamos a correr, y estoy tirado así, tomando un café y comiendo una factura, y no voy, no me vas a dar mucha gana de correr. Ahora, te cambiaste, te estás poniendo la crema antiinflamatoria para calentar el cuerpo, y yo voy a correr, por lo menos te sigo, este pibe algo me está diciendo. Sin duda, sin duda. Ahora, esto es muy importante que también lo entiendan, y que es que, de vuelta, no todas las almas están en las mismas sincronías, ni mejor ni peor, en diferentes canales. Y uno tiene que aprender a trabajar el límite. ¿Qué significa esto? Que cuando vos querés brindar algo a alguien y esa persona no lo está tomando, por los motivos que fuera, uno tiene que saber retirarse, ¿sí? Porque cada alma hace su evolución consciente en tiempo y forma, ¿ok? Es como pedir, qué sé yo, que un chiquito de primer grado haga logaritmos, ¿sí? No tiene por qué saber hacer logaritmos, ¿sí? Porque está en primer grado, ¿sí? No es mejor o peor estar en primero que en séptimo, se tocan diferentes temas. Entonces, uno puede querer ayudar al otro, pero el otro tiene que dejarse ayudar. Si no, te tenés que correr de ahí porque te van a llevar puesto, te van a llevar puesto. Un poco recién lo dijiste, y con esto vamos a cerrar.
faltan 10 segundos para los 45 que dijimos hoy. Va a ser el primero de muchos, Ojalá. porque nos conozco hablando. Buenísimo, sí. El próximo es con un vino. Yo te digo, el próximo no tengo un té. No vamos a abrir un vino. Vamos a descorchar un vino. Yo estoy con agüita. Bueno, no sé. Es muy, muy sospechoso que sea tan brillante el termo ese que adentro haya agua. Me lo No pega. mi marido, es para que yo me luzca. Él me dice, con esto te vas a lucir. Perfecto, yo le hago caso. Como un vestido con los mismos brillos y ojotas, ¿no? No da. Ahí tendría que haber unos tacos. Bueno, ahí esto tiene que haber otra cosa. El momento del cierre, que a todos nos cuesta horrores en un montón de cosas de la vida. Tenemos la gran tendencia a empujar un poco más. A veces ese empuje que le damos, ese empujón que le damos, nos ayuda y finalmente logramos lo que queremos. A veces se torna un capricho y nos cuesta mucho el cierre, porque ese cierre abre otras puertas y también nos dan vértigo. No sabemos qué hay atrás de esas puertas. Numerológicamente y psicológicamente y cuánticamente, que es todo lo que vamos a ir hablando y hablamos, ¿cómo uno se da cuenta al momento del cierre? Donde decís, ya está. Bueno, los números eso te lo van a marcar literal. Hay números que te van a decir, papá, ya está. De vuelta, tu libre albedrío, ¿sí? Puede hacer que vos sigas haciendo el push. Lo que yo te voy a avisar es que si vos haces el push en una instancia donde hay marcado un número que habla de cierres, te voy a decir, vos hacé lo que te parezca, pero vas a fugar, digamos, mucha energía, ¿sí? O sea, y a veces las personas que se niegan a sus propias actualizaciones, capaz que tienen que pasar primero por esa negación, ¿sí? De vuelta, para juntar masa crítica y terminar haciendo el aprendizaje que corresponde. Pero más allá que el número te hable de aperturas, de cambios, de reestructuraciones, de cierres, porque esto pasa a través de un eje cartesiano, volviendo un poquito a la neurociencia, nosotros somos adictos a nuestros propios pensamientos y a nuestros propios hábitos. O sea, nuestra falopita cerebral tiene lo que se llama receptores, y si está acostumbrado a que vos le des determinado neurotransmisor, cuando vos te quieras ir de ahí, tu cerebrito va a decir, pero dame más de esa falopita, no me la estás dando. O sea, el tipo no entiende, ¿entendés? Si vos le estás dando de la peor, de la mejor, te va a pedir lo que conoce. Por eso es tan difícil, ¿sí?, entrar a hacer reestructuraciones. Esto se los digo a todos porque mucha gente se martiriza, como si hay algo malo en uno. No es una sola coyuntura, no es solo la psiquis, no es solamente el número, nosotros somos un todo donde hay un montón de variables y vectores que hay que ordenar para que se produzcan cosas específicas. Pero si tu pregunta es ¿cómo me doy cuenta? Y mira, un número te va a decir, baja la cortina, eso te lo aseguro. Nosotros nos pasamos 3 minutos y medio del número que dijimos que era un 9, porque eran 45, que eran los 45 minutos. Y bueno, bien valía la pena pasarnos un 3 minutos más. Sin duda. El 3 es expansión y florecimiento, valió la pena. Hace una semana la fui a ver a Juli y unas hermosas cachetadas con amor he recibido que me encanta porque de verdad te vas con un aprendizaje de uno mismo enorme. Y cuando uno va en búsqueda, para mí, que un poco el otro día veía un vivo que has hecho en la pandemia, y pensamos, no me sorprende, muy parecido, que obviamente no para nadie en el planeta fue un momento agradable, pero sí era una invitación a meter la cabeza dentro del inodoro y no saber qué había ahí. Pero cuanta más mierda había, más autoconocimiento y más depuración también había. Y cuando uno va a encontrarse con Juli, es esto que contaba antes, ¿no? Hay un montón de cosas re lindas y hay un montón de cosas que no son lindas, pero que forman parte de uno. Y la evolución de uno tiene que ver con encontrarse y estar dispuesto a encontrarse, no con las cosas más lindas, porque está buenísimo, sino con esas mierdas de uno, autogeneradas por uno aceptadas, porque nadie nos pone un revólver en la cabeza,
y saber entenderlas, leerlas y verlas y asimilarlas. Así que si alguna duda, ¿no? Y tiene así esa idea loca, vi muchos comentarios que les había volado la cabeza al vivo, y uno ponía, esto es para un vivo entero. Este es un vivo entero, hicimos 50 minutos, ¿cuánto es el entero para la gente? Bueno, Puede ser 5 minutos, como 6. si querés, después en enero armamos uno de lo que viene, lo que a la gente más le gusta, que es que viene el 2023, qué va a pasar. Mucha gente me llamó porque antes del Mundial yo dije que Argentina iba a ganar. ¿Te acordás que me llamaste con Ernest de la radio? Y yo les dije, muchachos, tranquilos, que un tropezón no es caer. Bueno, ahí el número nos marcaba, a pesar de que se veía que iba a pasar como algo un poquito complejo, ahí el número nos estaba dando la salida también. Entonces, de vuelta, uno podrá pasar por el barro, pero quédense tranquilos que también está la luz siempre, es inexorable dentro del universo. Y bueno, ¿y a dónde va tu pensamiento? Va a ir tu energía. De eso se trata. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar extra a tu perfil, que obviamente es el que estás conectada? En @julirute, o en Facebook mi fanpage es Julirute, o el que me quiera escribir, me puede escribir a numerolandia@yahoo.com. Así que, bueno, nada, Pablo, gracias por la invitación. La verdad, nada, divino. Así que ojalá se repita y bueno, y gracias a todos por estar ahí. Se va a repetir. Bueno, gracias a todos. Y seguramente la semana que viene hagamos otro vivo más en mente, pero si no hacemos un vivo, que tengan todos unas hermosas fiestas. Encuéntrense con uno mismo, encuéntrense con las personas que quieren. Y para todos, seguramente todos los años tienen momentos difíciles, pero siempre para adelante hay momentos increíbles también. Así que no tengan miedo de llevarse todos esos momentos difíciles puestos para encontrar esos buenos que vienen. Bueno, cheers, salute y buen año para todos. Gracias, Pablo. Besos gigantes. Chau, chau, que estén muy Gracias. bien. Mua.